Buenos días, Flanders. Hoy os traigo un coche que no es para vosotros, es para mí y para la gente a la que le gusta, que está dispuesta a sacrificar cosas en favor de tener un coche divertido y con muchas sensaciones. Es el i30N, que Hyundai lo actualizó el año pasado, le ha metido muchos cambios que ahora os contaré y veis que hay dos, porque uno es manual y el otro es el automático. Venga, vamos a ver cuál interesa más comprar, con cuál te diviertes más y si podemos. Yo la verdad es que tendría los dos, aunque claro, no sé, dos no puedo meter en el garaje, mi mujer me mata. Bueno, tenéis millones de canales por ahí en que os van a enseñar el coche mejor que yo. Yo voy a ser breve, porque hay mucho para contar de tema de dinámica, de técnica, ya veréis. Aquí, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues los paragolpes, tanto el trasero como el delantero son diferentes. Tenemos aquí la toma LED que ahora tiene esta forma, las colas de escape las han alargado, el diseño de la parrilla, bueno, es un poco diferente, las llantas que ahora veremos. Sí, hay cambios, es diferente y han actualizado un poquito la imagen y en el interior luego veremos que también hay cosas. Este es el automático y este es el manual. Entre los dos hay una diferencia de 3.000 euros, que ahora, bueno, ahora veremos si se justifica o no y con cuál nos queremos quedar. Y como siempre abajo, aquí en la descripción, esto que no miráis nunca, pues ahí abajo en la descripción os dejo los enlaces a CarWow, que ahí está, creo que 4.000, pueden ser, 4.000 euros de descuento, interesa. Bueno, estamos en mi parte favorita, al lado de la rueda. Yo creo que me voy a llevar una rueda a casa y voy a dormir con ella, porque paso más tiempo pegado a ellas. A ver, aquí es muy importante, veréis por qué. Las llantas ahora son forjadas, eso quiere decir que son 3,6 kilos menos por rueda, así que multiplicáis por 4 y veis ahí un ahorro de peso importante. Son así, estas que estáis viendo, con el logo aquí N en el centro. Los discos pasan de 345 a 360 milímetros de diámetro. Como veis, los frenos siguen siendo de Hyundai, es decir, Hyundai en vez de irse a Brembo a por unos frenos, los utiliza de lo que tiene en casa, y estos frenos son de un Santa Fe o de un coche mucho más pesado, pero ya veréis que luego funcionan bien. Las manguetas siguen siendo de aluminio, que curiosamente en el i30 normal, el que no es un N, son de acero. Otra cosa importante es que han cambiado el setup del coche. Antes la caída es este movimiento del neumático, antes estaba a menos 0,8 grados y ahora está a menos 1,7. Y además han ensanchado las vías 17 milímetros. Y para acompañar esto, en el tren trasero, los brazos inferiores los han puesto más rígidos. Y además, que se me había olvidado deciros con los frenos, han aumentado la resistencia a la fatiga con mejores pastillas, o por lo menos más deportivas, y un líquido también más deportivo. Y como siempre, mi entrenamiento de CrossFit, esta vez gentileza de Hyundai, porque tampoco ha puesto hidráulicos. Sobre el peso, el nuevo i30N es 10 kilos más ligero que el anterior, y curiosamente con la versión esta de cambio automático solo hay 35 kilos de diferencia, que pesa más el cambio automático, que es muy poca diferencia para este tipo de cambios. Vamos a ver el motor es el mismo, lo que es el bloque y todo es el mismo. Han cambiado el rotor del turbo y gana 5 caballos. También por ahí cuentan que lleva distintos pistones, no he conseguido averiguar si eso es cierto o no, pero el caso es que el turbo es diferente y tenemos más potencia y tenemos más par. Tanto el manual como el automático llevan un mismo diferencial autoblocante. Se trata de un autoblocante mecánico con control electrónico. Esto es bueno porque gracias a ese control electrónico, con las centralitas que lleva el coche, puede decidir qué hacer en cada momento. Se parece más al funcionamiento de un VAQ del grupo Volkswagen que al de un Torsen convencional. Cambio manual de 6 velocidades, cambio automático de 8, pero no es un automático, es un automatizado. Es decir, aquí hay un cambio de doble embrague, doble multidisco en baño de aceite además, que es un cambio, curiosamente es de Hyundai. Hyundai no se lo compra ni lo desarrolla otra marca, lo hacen ellos mismos. Eso la verdad es que es interesante y además se nota luego en el funcionamiento
ves que trabaja distinto, que tiene distintas leyes. Estas diferencias en las cajas de cambios van a afectar al comportamiento y además van a afectar mucho, van a afectar tanto al consumo como al comportamiento, como al tiempo por vuelta. ¿Por qué? Porque, para que os hagáis una idea, la sexta velocidad de este coche tiene un desarrollo muy parecido a la sexta de este otro coche. Lo que pasa es que este luego además añade 2 marchas más largas. Pero es que las marchas anteriores, de primera a quinta, son más cortas que las de este, con lo cual el cambio está más cerrado, la relación está más cerrada. Y eso, en un circuito tan ratonero como el INTA, nos va a ayudar. Ya veréis, ya veréis. Ya veis que son muchos cambios, así que no queda nada más que hacer que salir a la calle y probarlo. Y la vuelta rápida al final, que os digo ya que os va a gustar. Tanto si se trata del automático como del manual, los dos están exactamente igual terminados. ¿Qué diferencias hay? Obviamente lo referente al cambio. Aquí en el automático, que es en el que voy ahora, hay un selector del cambio y en el otro está la palanca de cambios tradicional, además de los 3 pedales, que eso es obvio, eso ya lo sabíais, no necesitabais este vídeo para saberlo. Pero bueno, son exactamente iguales. La terminación, llevan estos asientos con el N-Light, que llevan aquí esta lucecita, que es es un detalle simpático, y son asientos que pesan 1,1 kg menos que los asientos de la anterior generación, bueno, anteriores al lavado de cara este que le han hecho. Son más ligeros, ahí es uno de los puntos donde el coche pesa menos. Costuras en azul por todo el coche, en el volante del Performance Blue, este de Hyundai, que están súper bien. El sonido es una cosa clave en este coche, no sé si por este micro se estará escuchando bien, pero este coche se despierta enfadado. Es decir, por las mañanas cuando tú lo arrancas en el garaje, tus vecinos van a saber que te has levantado. Bueno, mirad, escuchad cómo suena. Bueno, ese es el sonido directamente del escape en el modo N, que es el modo más fuerte, pero en el modo normal ya suena, ya es un coche que no pasa desapercibido. Gracias a esto os ahorraréis el tener que ponerle un escape de una marca de fuera de Hyundai. Con este escape venderéis el coche, os lo digo ya, porque además como hasta le han alargado las colas y lo han hecho más grandes, es que no vais a tener que tocar nada. Que sé que en los anteriores i30 había gente que lo hacía. El cambio, este tiene 8 velocidades, el manual tiene 6. A mí me gusta más el automático, el automatizado. Darme una colleja cada vez que diga automático. Me gusta más el automatizado porque, bueno, pues es que en la calle es más agradable, aunque homologue un consumo más alto, puedes llegar a consumir menos porque juegas mejor, tienes una relación final más larga. Me gusta más en ciudades, de luego es muchísimo mejor. ¿Qué le pasa? Que es un doble embrague y que en maniobras pues le pasa como a todos los doble embrague, que al final pues son más bruscos a la hora de acelerar un poquito. Pero bueno, entre los dos yo en la calle me quedo con el automatizado sin lugar a dudas. No, el manual está muy bien, pero es que en este coche funciona también el sistema manual con levas, que de verdad yo me quedo con este. Tenemos un botón que es el NGS, que cuando tú aprietas este botón, lo que hace es, vamos a ver, esto es como lo que tiene Porsche también. Tú aprietas este botón y tienes 20 segundos del coche en modo Maximum Attack. Tienes el coche que te da todo el par y toda la potencia de golpe, aunque tú vayas en el modo eco. Imaginaros que llegas a una curva o hacer un adelantamiento, o no sé, esa situación en la que de repente dices necesito
necesito algo más. Bueno, pues ahí el coche, directamente aprietas el botón y ¡pum!, se vuelve loco, digamos. y pasas ese momento y a los 20 segundos, o si tú lo anulas antes, se acaba. Mirad, os lo voy a hacer. Aquí llego, por ejemplo, a una paella, ¿vale? Casualmente hay una paella, una curva a 180 grados. Yo aprieto. No sé si habéis oído cómo cambia el sonido, cómo cambia todo. Yo tomo mi curva, tomo mis curvas, o he hecho mi adelantamiento. Aquí tengo mi otra curva, freno para mi otra curva y ala. Volvemos a la vida normal. 20 segundos de gloria. Bueno, no está de más. Bueno, no es que no esté de más, es que me gusta que lo lleve. Me gusta que lo lleve. Ya os he dicho eso, que los asientos están muy bien, todo eso, la vida a bordo es muy como cualquiera de sus rivales. Comportamiento, ahí vamos a hablar de rivales también. El comportamiento de este coche se encuentra en la calle. Esto está con un Focus ST o con un Megane RS. No está con los coches del grupo Volkswagen, ni con el BMW 128 Ti, ni con el Mercedes clase A. No, este coche se mueve en esa línea. Es duro, es durito, siempre va a ser duro, aun en el modo más normal. De hecho, no tiene modo Comfort, tiene modo normal, Sport, Eco y el modo N. El radio de giro no es que sea una maravilla para maniobras, pero bueno, al final el coche lo aparcas, donde aparcas uno, aparcas el resto. Es agradable conduciendo rápido, no te mete en problemas. El modo ideal de este coche es el modo Sport. El modo N me parece demasiado radical para la calle. ¿Por qué? Pues porque lo endurece tanto que además de atrás intenta girar y el control de estabilidad no le deja. Es normal, el control de estabilidad está para hacer cosas, para tenernos movimientos de carrocería seguros. En cuanto detecta que hay algo raro, pues entonces se pelean. Lo que pasa que en el modo N es un poquito más permisivo. Yo este coche, si queréis conducir rápido, llevarlo en modo Sport, y el N dejarlo para circuito o para una situación de decir, bueno, voy a hacer unas curvas, no va a venir nadie de frente. Para ese momento es el modo N, sobre todo para un circuito. En ciudades como los demás, en autopistas, pues sobre todo el automático vas a ir mejor, porque no vas a ir tan revolucionado, digamos, porque tienes 2 marchas de desahogo. Carreteras bien, el coche, digamos, fácil. Autopistas a velocidad legal, nada, ningún problema, un poquito duro, pero nada que tú no puedas aguantar, que para eso te has comprado un N. Y en zonas de curva, bueno, en curva a alta velocidad, nada, no vas a tener ningún problema, el coche es estable, va aplomado. No sé, está bien hecho. Yo creo que tiene un buen equilibrio de todo, tirando a deportivo, tirando a radical, ¿vale? No es como los burgueses, este es de los radicales, ya os lo he dicho. Haceros a la idea, un RS Trophy, un Focus ST. Vamos a ver lo que corre mucho. Aunque hay rivales que corren más. Línea recta. Eso son para los pisarrectas. Bueno, ya hemos visto que es un coche radical en la calle. Lo que tenemos que comprobar ahora es si todas esas sensaciones se traducen en efectividad aquí en el circuito, porque este coche se lo va a comprar gente que de verdad lo va a usar. No solo va a correr en recta, va a querer correr en curva. Entonces, para eso vamos a hacer primero las aceleraciones, os hablaré del consumo y luego la vuelta rápida.
Antes de nada, hay que decir que las dos unidades vienen con el neumático que trae de serie, el Pirelli P0 con la homologación de Hyundai. Vamos a ver cómo se comporta con esta rueda, que es la que trae, y a ver, a ver, a ver. Corren, ¿eh? Corren. Os he puesto el Golf GTI aquí en los datos también para que veáis un poco la diferencia. Es normal que el automático sea más rápido. ¿Por qué? Porque su launch control le hace perder menos rueda. Y luego los cambios de marcha también son más rápidos. Pero fijaros lo importante que es que en el 0,50, los primeros metros, ya el automático le saca 2 décimas al manual. Eso es habilidad del conductor o de la máquina. Así que, bueno, los datos yo creo que son buenos, un 25,3 los 1000 metros, esto es ir muy rápido, ¿eh? Esto es ir muy rápido. Pero bueno, yo creo que podemos hablar de consumos. Ned, ¿dónde está Ned? Hola, Olita, vecinito. Nuestro amigo Ned Flanders, que se ha subido en los dos coches y ha hecho el mismo consumo triste para ir a no gastar. Esta vez no os voy a poner el vídeo, porque directamente os lo cuento, os doy los datos y así ahorramos tiempo de lo que hemos grabado. Estos dos coches, mirar, el manual anuncia 8 litros y el automático anuncia 8,4 y nosotros hemos sacado 7,1 litros de media en nuestro consumo Ned Flanders en el manual y 7 en el automático. Es un consumo alto. ¿Por qué? Porque si os fijáis lo que gastamos con el Golf, hay 1 litro de diferencia. Estos coches gastan más que el Golf. ¿Sabéis lo que pasa? Que la caja de cambios, la automática, la automatizada, corregirme cada vez que lo diga mal, la automatizada no hace conducción a vela, o sea, no deja el coche en punto muerto como sí que hace el cambio DSG del grupo Volkswagen. Así que bueno, yo creo que ya sabemos que corren, ya sabemos lo guays que son fuera del INTA, la carretera, lo que pesan, todo. ¿Qué nos queda? La vuelta rápida, así que me voy a poner el casco y vamos a disfrutarla. Y atentos, mirad mucho a mis manos y mirad mucho a la carretera para que veáis las correcciones que tengo que estar haciendo constantemente. Estos coches se mueven. Pero bueno, pero bueno, ¡qué sorpresa! ¿Habéis visto, no? ¡Ay! ¡Qué diferencia!
24.2, a ver, me vais a perdonar. Yo os quería hablar primero de sensaciones y luego analizar tiempos. Pero ahora, vamos a ver, 24.2. Ostras, ¿dónde se ha metido? Bueno. Muy bien, más rápido el automático que el manual. Tiene explicación. Los desarrollos del cambio. Aquí hay 8 marchas. Tú puedes, con 8 marchas, puedes poner, o sea, pones el mejor desarrollo, tienes más desarrollos para poner en cada situación. Y eso está bien. Y luego a eso se une que el cambio es muy rápido tanto acelerando, subiendo marcha, como bajando marcha. El cambio es brutal, además no se ha cansado. He tirado 2 vueltas, tanto en el manual como en el automático. He hecho 2 vueltas y la diferencia entre la primera y la segunda vuelta en los dos ha sido de 1/10 entre las vueltas, en los dos. Cosa que está muy bien, porque eso indica que el chasis es bueno. Cuando los tiempos salen muchas diferencias, hay cosas, pero esto indica que el chasis es muy bueno. A ver, gira muchísimo de la parte trasera, cosa que me encanta y cosa que a los aficionados nos encanta. Demasiado. Se pasa un poquito, es decir, para el que lo vaya a usar para track days y tramos, ojalá tramos cerrados, es perfecto. Está al nivel de chasis, os diría, del Megane RS, por ejemplo. Están ahí. No está tan asentado como los Grupo Bach. Se mueve más que un Type R. Es que el Type R, yo creo, para mí es el equilibrio perfecto de chasis, porque se mueve lo justo que se tiene que mover sin desparramarse. Este a veces se desparrama, pero frena muy bien. Habéis visto, ni frenos Brembo ni gaitas. Aquí unos frenos de un coche que pesa más y frena muy bien. El neumático me gusta, el Pirelli P0. Había oído críticas sobre este neumático, pero a mí me ha gustado. No sé, yo lo veo bien. Muy buena dirección. El cambio ya habéis visto que más rápido el manual, el automático, mucho más rápido que el manual. Esto ya lo sabía antes de entrar, porque simplemente yendo por la calle lo ves. Pero a todo esto he ido en modo manual todo el rato. He ido cambiando con las levas. El cambio ha hecho lo que yo le he pedido en todo momento, cosa que está súper bien. 24.2 es el tiempo que tenía que este coche se merecía. ¿Sabéis lo que noto? Que el motor no corre como los otros, no corre como los de, sobre todo arriba, cuando ya ha salido, ya está traccionando, ha dejado de perder rueda, empieza a avanzar. Ahí sus rivales, salvo el Megane, sus rivales tienen mucho más motor, pero este lo solventa con un chasis magnífico. Eso sí, muy exigente, pero bueno, es lo que queremos, ¿no? Queremos un coche deportivo, queremos un coche para pisarle las rectas. Este es un coche deportivo. Vamos a analizarlo, vamos a analizar los tiempos, que tengo ganas. ¿Qué? ¿Os dije que os ibais a divertir? ¿No os habéis divertido? Yo me lo he pasado bomba. ¿No me habéis visto la cara? Bueno, a ver, vamos a ver, ya os habéis visto todo el tema de sensaciones. El coche tiende a girar de atrás siempre. ¿Y qué pasa? Que me hace esforzarme mucho en la vuelta, pero mucho, es muy exigente. Un Type R, ya habéis visto que va más o menos igual, un poquito más rápido, pero no me exige tanto en la conducción. Pero eso tiene su encanto, eso es bueno. Yo creo que es bueno. Lo que pasa es que ten en cuenta que aquí voy con los controles quitados. Si dejas los controles puestos, se moverá menos, también será más lento. A ver, yo hice este coche en versión de 250 caballos antes de las modificaciones y rodó en 1.27.5. Luego volví a rodar con él. Lo hice en este vídeo que os dejo aquí, que lo comparé con el Focus ST y con el Golf, el TCR, y no rodó bien porque tenía el neumático demasiado gastado, así que ese tiempo lo olvidamos, pero luego volví a repetirlo ya con esta Pirelli P0, aunque la evolución anterior de este neumático, y rodó en 26.3. Bueno, estaba en su sitio, con un Megane RS Trophy,
estaba en su sitio. ¿Qué pasa? Que ahora le han modificado, ha metido los 5 caballitos más y sobre todo el tema de los neumáticos, que son más ligeros, eso hace muchísimo que una llanta pese menos. Ha bajado en la versión manual a 25.0 y la versión automática a 24.2. O sea, se ha puesto en los tiempos, bueno, un poquito más lento que el Cupra León 300 con los Bridgestone Potenza Race, que es un semi-slick. No ha podido con los Sport Cup, pero bueno, a mí el Pirelli este me gusta. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que el coche está muy bien hecho. Es cierto que es de toda esta lista que estáis viendo aquí, es el que más se mueve, es el más cañero, con el que más cuesta sacar el tiempo. ¿Por qué? Porque en la enlazada, que curiosamente estamos sentados en ella, la enlazada rápida, tú donde pones la dirección va el coche, pero la parte trasera puede estar en un sitio o puede estar en otro. De hecho, si analizo los datos en el ordenador, es el que más lento pasa por aquí, de todos sus rivales. Pero luego tracciona muy bien. Es cierto que como que en medios no corre tanto como algunos de sus rivales, pero ya veis que lo resuelve muy bien y con una frenada espectacular, pero espectacular. Le doy una nota muy buena, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de aficionado. En la calle me parece un poco exagerado, sinceramente. Yo lo habría dulcificado un poquito ahí, pero es que todo no se puede tener. Y yo creo que para el tipo de público que compra este coche es ideal. Entre esto y un Megane RS, pues, ¿qué queréis que os diga? El Megane RS tienes prácticamente las mismas sensaciones de chasis, pero es más lento. Entre esto y un Golf, pues el Golf para el que quiera algo más burgués. Entre esto y un Focus ST, pues están ahí. Tendremos que volver a traer un Focus ST ahora que lo han actualizado, a ver qué hace. Están ahí. Entre esto y un León, aquí hay más sensaciones. No sé, espero que con esta información que os doy, que en fondo no os he contado nada, con esta información que os doy podáis sacar vuestras propias conclusiones. Así que, bueno, vamos a sacar las conclusiones de todo, a juntar todo, el consumo, la vuelta rápida, el comportamiento fuera, y a ver qué decidimos hacer, si nos lo compramos o no nos lo compramos. En la presentación nacional de estos coches, Hyundai me dijo muy claro, además que lo dijo muy claro, no buscamos tener los coches más rápidos, pero sí los que más sensaciones ofrecen. Y ya lo vimos en el i20N, por ahí tenéis el vídeo, y ahora lo estamos viendo en el i30N. Son todo sensaciones. Entre manual o automático, ¿con cuál me quedo? Yo creo que me quedo con el automático. Son 3.000 euros de diferencia, la verdad es que es bastante dinero. Pero bueno, ya os he dejado aquí abajo en la descripción distintas opciones para intentar sacarlo más barato. Es un esfuerzo económico, pero yo creo que compensa. Para mí ha demostrado ser mejor coche el automático que el manual. Así que ya solo queda que os suscribáis al canal y me deis a la campanita. Venga, adiós.